ya estoy para ser sacrificado, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. Dios nos escucha, pero también nosotros debemos escuchar su consejo. Debemos escuchar también nosotros su palabra, lo que nos dice su sagrado libro. Muy buenos días, agradecemos a Dios nuevamente porque nos ha ayudado a traer un programa más, Caminando con Jesús, traído por la Iglesia de Cristo de Segovia. Agradecemos a Dios infinitamente porque a través de este medio de comunicación podemos llegar hasta sus hogares, podemos compartir lo que es el mensaje, lo que es la palabra de nuestro Dios. Hoy en esta hermosa mañana, hermanos, amigos televidentes, he titulado el tema lo que es ¿cómo debemos ser hallados cuando venga el Señor? ¿Cómo debemos ser hallados o encontrados cuando venga el Señor? Fíjense bien, hermanos, amigos televidentes, esta pregunta la estaremos contestando, pero va a ser la Biblia. Como siempre es para mí poder hacer preguntas y poderlas contestar a través de la palabra de Dios. La misma palabra de Dios, como siempre lo he dicho, siempre lo he comentado, que es la que nos ayuda a contestar todas nuestras preguntas, todas nuestras dudas que nosotros tengamos respecto a Dios, respecto a doctrina, respecto a lo que es el Evangelio, a lo que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo debemos ser hallados cuando venga el Señor? La palabra de Dios dice en segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 18, dice de la siguiente manera. La segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 14 al 18 dice: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Fíjense bien lo que acabamos de leer, hermanos y amigos televidentes. Lo que dice ahí la palabra de Dios, lo que dicen las palabras del apóstol Pedro. Hay unos pasajes antes, nos habla acerca de lo que es la venida del Señor. Dice la palabra de Dios que un día es como 1000 años, y 1000 años es como un día para el Señor. Bueno, dice que debemos estar nosotros preparados. Dice que nosotros debemos de estar siempre esperando esa segunda venida del Señor por la iglesia, por su iglesia. La palabra de Dios, la Biblia, habla de solamente una iglesia. La palabra de Dios habla solamente de un reino, el cual es de Dios. También la palabra de Dios dice que la iglesia es como la esposa de Cristo. O sea que hablando solamente de una. Vamos a ver. Tal vez dar un consejo desde un púlpito es demasiado fácil. Pero el llevarlo a cabo es el gran reto para todos nosotros. Aún todos aquellos que predicamos la palabra de Dios. Decirle al enfermo que su enfermedad no duele. Decirle que esa enfermedad que tiene no es dolorosa y que puede vivir con esa enfermedad, levantarse en la mañana, caminar y sin ninguna molestia. Tal vez para nosotros es fácil decirle eso, pero ¿qué tal para él? ¿Cómo se siente él? Nosotros no sabemos las dolencias que él tiene en su cuerpo. Nosotros no sabemos qué es lo que él está sintiendo. Pero dar un consejo para nosotros es algo fácil. Pero llevarlo a cabo nosotros, eso sí, para nosotros sería algo en el cual debemos de pensar y debemos nosotros de reflexionar. Cuando dejamos encargados a alguien
mientras salemos a alguna parte, a algún lado, a algún mandado, y dejamos a alguien encargado para que termine un trabajo. O también cuando nosotros en las compañías donde trabajamos, cuando nuestros patrones nos dejan encargado un trabajo, ellos esperan que cuando nosotros regresemos, el trabajo ya esté terminado. O por lo menos estemos trabajando ahí, no quiere encontrarnos trabajando en aquel encargo en cual Él nos ha dejado. Bueno, pues eso es lo que nosotros queremos hacer. Contestarnos esa pregunta a través de la Biblia. Que la Biblia sea la que nos conteste la pregunta que hacemos. ¿Cómo debemos ser hallados cuando venga el Señor? Sabemos nosotros de antemano, a todos aquellos que estamos o que leemos la palabra de Dios, nos damos cuenta y a través de nuestros ojos y leemos que nuestro Señor Jesucristo vendrá por segunda vez. Dice que vendrá esta vez por la iglesia. Bueno, pero Él quiere encontrarnos trabajando. Él quiere encontrarnos siendo fieles. El Señor quiere encontrarnos aprobados para aquel día. El Señor quiere encontrarnos limpios a través del Evangelio, a través de la palabra de Dios. Fíjense bien, ¿cómo debemos ser hallados cuando venga el Señor? Ser hallados sin mancha, irreprensibles. Ser hallados o encontrados sin mancha, irreprensibles. Fíjense bien lo que acabamos de leer en segunda carta de Pedro, capítulo 3, pero dice el versículo 14. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurar con diligencia ser hallados por Él sin mancha, irreprensibles, en paz. Eso es lo que quiere el Señor, encontrarnos sin mancha, irreprensibles para Él, en nuestra vida, en nuestra forma de caminar, en nuestra forma de conducirnos como cristianos, en la forma de conducirnos como hijos de Dios. Es muy triste, hermanos, amigos, cuando van personas predicando la palabra de Dios, pero van dejando un mal testimonio. Cuando esas personas completamente toman el cristianismo a la ligera, cuando estas personas van haciendo otras cosas, o sus hechos dicen otra cosa, dicen lo contrario. Es muy triste, porque muchas veces hay muchas gentes, hermanos, amigos televidentes, que hay gentes que quieren venir a ser parte de la iglesia del Señor. Quieren venir a ser parte del reino. Pero esa gente que da un mal testimonio, que según son seguidores del Señor o son discípulos del Señor, dicen lo contrario. Es muy triste, pero la misma Biblia enseña que hay estas personas. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Ser hallados sin mancha, irreprensibles para Él. En el registro celestial está todo registrándose. Fíjense bien, todas las cosas que estamos haciendo en esta vida, en este mundo, todo está registrando allá en el registro celestial, en aquellos libros en los cuales aquel día se abrirán. Todo lo que nosotros estuvimos haciendo, ahí van a aparecer ante Dios, ante el Señor. Muchas veces como predicadores, muchas veces nosotros tal vez podemos decir que caemos mal de tanto estar predicando del pecado. Tal vez nosotros caemos de una manera que no está bien porque estamos siempre llamando la atención a las gentes a través de su forma de vivir. Pero es que así nos ha mandado Dios. Así nos ha mandado el Señor a predicar el Evangelio, a que todos procedan al arrepentimiento y a tener una vida mejor delante de los ojos de Dios. Muchas veces nos hacemos preguntas, y nos hacen preguntas, ¿por qué hay tanta maldad en el mundo? Dios no quiere la maldad en el mundo. Dios aborrece la maldad en el mundo. Dios aborrece el pecado. Pero no lo está haciendo Dios, sino el hombre mismo, el ser humano. ¿Por qué? Porque no toma en cuenta a Dios. No toma en cuenta la palabra de Dios. No toma en cuenta los mandamientos de Dios. No quiere tener comunión con el Señor. No quiere tener comunión con Dios. Por eso el hombre hace lo que quiere, porque Dios le ha dado el libre albedrío. Pero sabemos que algún día Dios va a castigar a todo esto. Toda la maldad, Dios la va a castigar. Todo aquel que hizo lo malo, lo va a castigar, si no se arrepiente antes de que venga
nuestro Señor Jesucristo. Jesús no va a venir cada domingo a esperarlos en los servicios de adoración. Tampoco irá a sus casas un día antes para que se les diga: no se olviden que mañana, el primer día de la semana, el domingo, tienen que estar ahí temprano. No. El Señor ya hizo su parte. Dios ya hizo su parte. La parte que nos toca a nosotros es buscar a Dios, encontrar a Dios y vivir conforme a la voluntad de Dios. Eso es lo que a nosotros nos toca hacer. Ser hallados sin mancha e irreprensibles para cuando venga nuestro Señor Jesucristo. Dice la palabra de Dios en Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2, versículo 5. Colosenses capítulo 2, versículo 5 dice: porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo Jesús. Fíjense bien lo que dice ahí el apóstol Pablo a los hermanos de Colosas. Dice: no solamente cuando estoy presente se quieran comportar como es digno del Evangelio. Dice: no, yo sé que salgo a otros lugares a predicar, a evangelizar, pero cuando yo estoy ausente, yo quiero que se sigan comportando como es digno, como los he encontrado, que se porten bien, que se porten como hijos de Dios, que se porten como discípulos del Señor, que se porten como todo un cristiano que ama la obra de nuestro Señor Jesucristo. Dice: no se porten de otra forma cuando no estoy. Muchas veces al apóstol Pablo decían: el apóstol Pablo va a venir a visitarnos. Y todos trataban de conducirse de una forma amable, amigable. Muchas veces trataban de comportarse bien, que no hubiera problemas. Pero el apóstol Pablo dice: no solamente cuando estoy con ustedes, sino también cuando estoy ausente. Dice: porque estoy en espíritu aquí con ustedes. Dice: yo quiero que ustedes se conduzcan de igual manera, tengan ese mismo comportamiento cuando estoy y cuando no estoy. Quiero que sean verdaderos hijos de Dios. Pero vamos a ver, ¿cómo debemos ser hallados cuando venga el Señor? Ser hallados con sabiduría. Ser hallados con sabiduría. O ser encontrados con sabiduría. Dice el versículo 15 de lo que estamos leyendo de la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3 y versículo 15: y tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Así es. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Ser hallados o encontrados con sabiduría, con conocimiento. Hay tantos hermanos y hermanas que pasan y pasan los años y siguen en lo mismo. Muchas veces no conocen aún todavía lo que es el Evangelio. Todavía no conocen acerca de las cosas de las cuales estamos nosotros predicando, acerca de la doctrina del Señor. Muchas veces hay personas que se la pasan estudiando y estudiando la Biblia y no conocen acerca de lo que es la iglesia de Cristo. No conocen acerca de lo que es la iglesia del Señor. No conocen todavía lo que es el reino de nuestro Señor Jesucristo o el reino de Dios. Muchas veces no conocen lo que es el Evangelio. Y así puede haber muchas personas, mucha gente que están confundidos, están errados, están envanecidos en sus propios conocimientos, en su propia sabiduría humana, que no quieren entender. No quieren ellos entender, abrir sus ojos acerca de lo que es la doctrina del Señor, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Muchas veces a estas personas confunden lo que es el antiguo pacto, la antigua ley, al nuevo pacto, a la ley del Señor. Muchas veces no conocen a qué vino el Señor y a dónde nos va a llevar. ¿Para qué? Dice el versículo 16: casi en todas las epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos
según los preparados, según aquellos que conocen, y aún aquellos que según se les hace fácil hablar de la palabra de Dios, e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Confunden todo lo que es la palabra de Dios. Confunden los rudimentos antiguos, confunden todo lo que es la antigua ley, el antiguo pacto que se le dio al pueblo de Israel, al pueblo judío, con la doctrina del Señor. Agarran todo lo que es la Biblia y ellos se dirigen de todo, pero no debemos hacer así, o no debe de ser así. Debemos de saber nosotros cuál ley estamos siguiendo, cuál es la doctrina del Señor, qué fue lo que se le dio al pueblo de Israel, qué fue lo que Dios le pidió al pueblo de Israel, al pueblo judío, y no a nosotros. Es tan bonito cuando alguien le pregunta a usted acerca de lo que es la Biblia, o lo que dice la Biblia. ¿Qué acerca de esto? ¿Qué acerca del otro? Bueno, y usted con sabiduría le puede contestar lo que dice la palabra de Dios correctamente, porque la conoce, la sabe trazar bien. El estar envanecido es pecado también. Dice la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 1. La carta a los Hebreos, capítulo 2 y versículo 1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme, y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron, testificando Dios juntamente con ellos, con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad? Eso es lo que dice la palabra a los hebreos. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Sí, el mensaje de Dios, el mensaje divino. Eso es lo que debemos ser nosotros. Debemos de no deslizarnos, no dejarnos mover. Por muy bonito que alguna persona enseñe o predique, por muy bonito que una persona hable acerca de la Biblia, pero si no es conforme a la palabra de Dios, si no es conforme a lo que eran los pensamientos del Señor, o lo que está estipulado o establecido por Dios, de nada nos sirve. De nada le sirve a esa persona que predique muy bonito, pero si no está predicando la doctrina del Señor. Regresamos ahí a la carta a los Hebreos, pero ahora en el capítulo 5 y versículo 12. En la misma carta a los Hebreos, capítulo 5 y versículo 12 dice: porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelvan a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Eso es, debemos de nosotros saber bien a dónde vamos. Debemos de nosotros saber, a través del conocimiento de Dios, lo que creemos y los pensamientos de Dios, lo que dice el Señor o lo que dejó escrito, para que nosotros no caigamos en desobediencia. Debemos de nosotros ser hallados con sabiduría, con conocimiento de la palabra de Dios. No estar envanecidos, no solamente ser oidores, como dice la carta de Santiago, a ser hacedores de la palabra de Dios y no solamente oidores. Vamos a mirar un pasaje también que dice Colosenses capítulo 2, regresando a Colosenses capítulo 2, pero ahora en el versículo 1 al 4. Colosenses capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Fíjense bien, el mensaje de Pablo, los hermanos de Colosas, es bien claro. Es más claro
que un manantial. Y nos está hablando que debemos de conocer la palabra de Dios y llenarnos de sabiduría para estar firmes, para no dejarnos mover, para conocer todos los misterios de Dios y del Señor, nuestro Señor Jesucristo. Conocer la forma como el Señor pensaba, cómo Él se movía, cómo Él caminaba, la forma de Él de conocer a la gente, cuál era la comunión con el Padre, con Dios. Conocer todo eso es hermoso para tener una vida bien delante de Dios. Y que el Señor nos pueda encontrar con sabiduría, llenos de sabiduría, llenos de conocimiento de Él. Muchas veces hay matrimonios que pueden pasar 10, 20, 30 años, 50 años, y muchas veces no se cansan o no llegan a conocerse perfectamente. Hay cosas todavía que se pueden molestar uno al otro, porque no se llegan a conocer bien. Pero nosotros debemos de conocer bien, porque aquí tenemos las palabras de Dios, las palabras del Señor, las palabras de los apóstoles, inspirados por el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos de conocer bien al Señor. Dice el apóstol Pablo, sean imitadores de mí como yo del Señor. Quiere decir que nosotros debemos aprender cómo eran ellos y cómo era nuestro Señor Jesucristo. Pero vamos a ver, ¿cómo debemos ser hallados cuando venga el Señor? Y la pregunta es, ¿para qué debemos ser hallados sin mancha y con sabiduría? ¿Para qué? Para no caer de la gracia del Señor. Para no caer de la gracia del Señor. Dice el versículo 17, ahí mismo en la misma segunda carta de Pedro, en el capítulo 3, en el versículo 17, así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no seáis arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza, caigáis de la gracia del Señor, por no tener sabiduría, por no tener conocimiento de la palabra de Dios, por no vivir sin mancha e irreprensibles. Hay tantos hermanos y hermanas que han caído en el error, han caído de estar firmes por las doctrinas del demonio, por las doctrinas erradas del hombre, por los pensamientos humanos. Hay tanta gente que se cree más religiosa que el Señor, se creen más religiosas que nuestro Señor Jesucristo, poniendo e inventando cosas en adoración. Hay tanta gente que piensa que porque Dios es amor, les permitirá hacer cuantas cosas en su adoración. Y no es así. Porque a través de este libro ya está estipulado, ya está la forma en la cual nosotros debemos adorar a Dios. En el nuevo pacto, en la doctrina del Señor, en la doctrina de los apóstoles, en la doctrina de los primeros cristianos del primer siglo. Esa doctrina que dejó el Señor, esa doctrina que dejaron los apóstoles, aquí está. No ha cambiado. El que la ha cambiado es el hombre para su propio beneficio, para su propia perdición. Dice la palabra de Dios que muchos de ellos es para que ellos enriquecerse, para ellos engrandecerse, pero dejan a un lado la verdad. Dejan a un lado lo que es la doctrina de Cristo. Le quitan, le ponen como ellos quieren. Pero la misma palabra de Dios dice que los primeros cristianos lo que tenían que hacer era oír, creer, obedecer el Evangelio, arrepentirse, bautizarse. Y es la misma que nosotros debemos de predicar, el mismo Evangelio. En aquel tiempo producía cristianos y debe producirlos hoy también. Mismos cristianos, seguidores del Señor. No seguidores míos, no seguidores del hombre, sino seguidores de nuestro Señor Jesucristo. Dice la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2. La segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1 al 4 dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera,
porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Fíjense bien, hay mucha gente que se hace llamar vicaria o vicario de Cristo. Hay mucha gente que trata de tener más poder que Dios. Según ellos dicen y enseñan cuándo es la venida del Señor o cuándo se va a acabar el mundo. Y no es así. Dice nuestro Señor Jesucristo, nadie sabe, ni los ángeles que están en el cielo. Dice que no nos dejemos de mover, ni por espíritu, ni por carta como si fuera nuestra. En aquellos tiempos había muchas cartas que eran falsificadas, muchas cartas de las cuales llegaban a las iglesias de Cristo, pero ellos meditaban y conocían la letra de los apóstoles. Y ellos se daban cuenta de que esas cartas no eran originales, no eran enviadas por los apóstoles, porque ellos conocían y a través de la oración y a través del Espíritu Santo podían darse cuenta si era una carta verdadera o era una carta que no era de ellos. Debemos de nosotros meditar, debemos de nosotros reflexionar. ¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos ser hallados cuando venga el Señor? Ser hallados sin mancha, irreprensibles. Ser hallados con sabiduría, con conocimiento de la palabra de Dios. ¿Para qué debemos ser hallados sin mancha y con sabiduría? Bueno, para no caer de la gracia del Señor, para seguir firmes y seguir adelante. Dice el versículo 18, antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor. Eso es lo que dice la palabra el apóstol Pedro. Creced en la gracia, en el conocimiento, en la sabiduría de nuestro Señor Jesucristo, en el conocimiento de Dios. ¿Para qué? Para estar firmes, para saber de quién hemos aprendido, de la doctrina del Señor, la doctrina de los apóstoles, la doctrina de los primeros cristianos. Y aquí está, todo está aquí, no ha cambiado, nadie le ha quitado, ni nadie le ha puesto. El único que le ha quitado y le ha puesto es el hombre mismo. Debemos de nosotros reflexionar, debemos de nosotros meditar en lo que es la palabra de Dios. Gracias le damos a Dios porque nos ha permitido llegar a sus hogares a través de este medio de comunicación que está siendo de mucha bendición a muchas familias. Dios los guarde y Dios los bendiga. Y si es la voluntad de Dios, nos estaremos viendo la próxima semana a esta misma hora, en este mismo canal, Caminando con Jesús, traído por la Iglesia de Cristo de Segovia, con su hermano y amigo en Cristo, Enrique Macías.